Hola, buenas tardes a todos. Pues voy a enviarles este vídeo para que tengan en consideración algunas cuestiones sobre el texto y sus propiedades, ya que en el siguiente tema que vamos a ver es el de las tipologías textuales. Pues hay algunas características de un texto que deben conocer y que deben saber. En primer lugar, bueno, cualquier texto podría ser considerado como tal, o sea, cualquier grupo de palabras puede ser considerado un texto. Pues no. Obviamente, en un texto puede ser desde una o dos palabras hasta el infinito. Tiene que haber cierta relación entre lo que se está diciendo y cómo se está diciendo, ¿vale? Tanto del contenido como de la forma. Tiene que haber relación entre ambas cuestiones. Por eso hay algunas propiedades del texto que deben cumplirse. No podemos decir oraciones al tuntún sin ningún sentido. Eso no constituiría un texto. Se puede formar un conjunto de oraciones, pero no un texto como tal. Por lo tanto, un texto puede ser definido como un conjunto de enunciados con que lanza un mensaje, ¿no? Tiene una intención comunicativa. No sé si se acuerdan que vimos esto en el primer tema del curso, con un sentido completo y una unidad temática. Es decir, podemos estar hablando, por ejemplo, de literatura española, o podemos estar hablando de raíces cuadradas, de la historia de la Revolución Rusa, etcétera, pero tiene que tener un sentido, que todo lo que se incluya en el texto esté relacionado con ese tema. Puede ser oral o escrito, ¿vale? En un texto no tiene por qué ser siempre escrito. Cualquier mensaje que lanzamos, cualquier exposición que hacemos en clase, cualquier presentación, discurso de forma oral, o incluso un mensaje de audio que grabamos por WhatsApp a un amigo, también es un texto, ¿va? Tiene una finalidad, una intención concreta. Por ejemplo, en un mensaje que enviamos por WhatsApp, podemos intentar persuadir a alguien para que salga con nosotros, podemos intentar invitarlo para que vaya a algún sitio, o cuando en una clase un profesor o una profesora les da un mensaje, lo que intentan es que ustedes aprendan ese contenido. Y la extensión puede ser variable, ¿vale? Como ya decía, puede ser desde una sola palabra. Cuando yo digo hola a una persona, ya le estoy lanzando un texto, le estoy saludando, esa es mi intención comunicativa, y solamente he usado una palabra. O puedo escribir el Quijote, ¿vale? Como ejemplo, pues una carta, un WhatsApp, una conversación, un discurso o una redacción. También sería un texto. ¿Qué propiedades tienen que tener en cuenta? Estas tres: adecuación, coherencia y cohesión. Es posible que ya las hayan visto en cursos anteriores, pero no está de más recordarlas. La adecuación. Bueno, la adecuación tiene que ver con el contexto. ¿En qué contexto usamos un determinado texto? Pues teniendo en cuenta a quién va dirigido, quién es nuestro destinatario. No sé si se acuerdan de esos elementos de la comunicación, si no es bueno que refresquen la memoria. Dependiendo de quién es nuestro destinatario, en qué situación lo estamos elaborando el texto, pues utilizaremos unas expresiones u otras. Un registro formal o un registro informal. Por ejemplo, no saludamos igual a un amigo que a un profesor o que a un vecino. Y tampoco en clase a lo mejor hablamos igual con nuestros compañeros que en la calle, ¿vale? Esa sería la adecuación. Y depende de algunas cuestiones, como por ejemplo el tema que se esté tratando. También, si en clase estamos haciendo un debate, por ejemplo, sobre la eutanasia, no vamos a hablar de la misma manera que si estamos, pues, de una forma más holgada hablando sobre qué hemos hecho el fin de semana. Dependiendo del canal usado también, es decir, no hablamos igual de forma oral, de forma escrita, en un correo electrónico o en un WhatsApp, ¿vale? O en la finalidad de la comunicación, dependiendo de lo que queramos conseguir, usaremos unas expresiones u otras. Si queremos conseguir algo de la otra persona, persuadirla, convencerla de algo, pues utilizaremos unas palabras, unas expresiones diferentes a las que estableceríamos con ella si tuviéramos una conversación normal. Y también dependiendo de la relación que nos una. Como ya les decía, el destinatario va a influir mucho en cómo elaboremos nuestro texto.
En segundo lugar, la coherencia. Bueno, la coherencia tiene que ver con el sentido, con el contenido del texto y el sentido global de lo que estamos diciendo. Cada parte, cada oración del texto tiene que estar relacionada con el tema que estamos formulando. No podemos estar hablando de la guerra de Rusia contra Ucrania y saltar con el último vídeo de Ibai Llanos, por ejemplo. Tenemos que tener pues cierta coherencia en el tema y no irnos del tema, que eso es una de las cuestiones que suele pasar mucho en los textos, en las conversaciones, que uno se diluye y se va por otros derroteros que no tienen nada que ver con lo que se estaba tratando. Y también es muy importante que no presente contradicciones. Si yo, por ejemplo, estoy dando mi opinión sobre por qué existen las guerras en este momento, lo que no puedo hacer es primero plantear una opinión y luego plantear toda la contraria, ¿no? Tengo que mantenerme firme a mi valoración, a mi argumentación inicial. Por ejemplo, en este texto. Cuando era chica tuve una Barbie y era el modelo maestra. Cuando Romina estuvo de cumpleaños le dieron un Playmobil. Yo no me enfadé porque estaba viendo la televisión y llegó Jonathan y jugamos a Super Mario. A los perros no les hace bien comer huesos porque tienen astillas que pueden encajarse en su garganta. En el periódico salió que había disturbios en la plaza de Isabel la Católica. Mi madre tiene un vestido nuevo, es medio rojo vino, es que no sé bien la diferencia entre estos colores. En el texto se tratan muchos temas, al principio parece que está hablando de un acontecimiento en concreto, pero luego salta con otras cuestiones que no tienen nada que ver. Este texto no es coherente, no tiene relación temática entre unas oraciones u otras. ¿De acuerdo? Vale. ¿Qué factores nos van a decir que nuestro texto no es coherente? Pues bien, que sea repetitivo, porque obviamente el lenguaje tiende a la economía. Tenemos que decir lo mismo con el menor número de palabras, pero que sea totalmente comprensible. Entonces, si estamos todo el rato diciendo o redundando en lo mismo, pues el texto pierde coherencia, pierde relación entre los enunciados. Si el texto se contradice, como les he dicho antes, pues tampoco es coherente. Y si tampoco permite llegar a una conclusión clara. Si después de leer un texto yo no sé de qué me está hablando, si yo no puedo sacar una conclusión, extraer una enseñanza, un resumen, no puedo hacer un resumen de él, es que el texto no es coherente. No es lo suficientemente coherente como para, para ello. Y en cuanto al tipo de coherencia, hay dos tipos. La global, que tiene que ver con todo el texto, que haya un tema central y las ideas se vayan relacionando con él, y la coherencia local, ¿vale? Dentro de cada parte del texto, pues que las ideas estén bien conectadas, bien enlazadas. Luego aquí les había puesto, bueno, algunos tipos, la estructura del texto va a influir en la coherencia. Por ejemplo, si tenemos un texto expositivo donde la estructura básica es normal, introducción, desarrollo y conclusión, pues lo normal es que al principio, en la introducción, se presente el tema, en el desarrollo se vayan hilando diferentes ideas con relación a él y al final se traiga una conclusión que conecte con el principio. Pero bueno, luego hay otro tipo de estructuras. La resolutiva plantea algunos problemas y una posible solución, o las causas y las consecuencias de un determinado fenómeno. También cuando es cronológica, en los textos de historia, por ejemplo, suele utilizarse esta estructura. Se plantea un hecho, luego un segundo hecho y bueno, las repercusiones que tuvieron esos dos acontecimientos, por ejemplo. Nosotros nos va a interesar la primera, la estructura básica, y la argumentativa, que es la última, donde se presenta una tesis, es decir, un planteamiento y unos argumentos que defienden esa tesis, que defienden esa opinión. ¿Vale? Esto ya lo veremos. Pero bueno, quédense con eso, con la primera y con la última estructura fundamentalmente. Por otro lado, ¿qué es la cohesión? Bueno, pues la cohesión tiene que ver con el hecho de que esos enunciados que configuran nuestro texto estén bien unidos. Hay una relación, eh, eh, bueno, pues articulada entre ellos, ¿vale? Que yo cuando vaya yendo de un enunciado a otro entienda perfectamente lo que se me está diciendo, ¿no? Y esté todo bien hilado de alguna manera. Eso facilita mucho la interpretación también al receptor del texto. ¿Qué elementos nos ayudan bueno, a conseguir esa cohesión? Pues hay de dos tipos, de cohesión gramatical o de tipo gramatical y de tipo semántico.
En el tipo gramatical, pues por ejemplo, a veces las repeticiones nos ayudan a dar cohesión al texto, ¿no? A entender bueno, se está hablando de lo mismo. Yo les he puesto aquí un ejemplo de una canción de Jarabe de Palo que es bailar cuando todo está mal, bailar cuando todo sigue igual, ¿no? De hecho, podríamos decir que hay un paralelismo, una figura retórica del paralelismo entre el primer verso y el segundo, y bueno, esto nos ayuda a entender que se está hablando, se está tratando lo mismo. En un texto puede funcionar igual. En un poema también suele ser muy frecuente. La sustitución pronominal. Muchas veces, pues, en lugar de repetir o utilizar, pues, por ejemplo, todo el rato el sujeto el nombre de una persona, que constituye el sujeto de nuestros enunciados, utilizamos un pronombre, ¿vale? Puede ser que nombremos primero a esa persona y luego utilicemos un pronombre, como en el primer caso, en el de la anáfora, o al contrario, que utilicemos primero un pronombre, ya estaban todos allí, y luego nombremos a esas personas, Miguel, Luis, lo que sea, ¿vale? Pero bueno, se trata simplemente de eso, en lugar de repetir todo el rato, ya estaban Miguel, Luis, tal, allí, lo que hago es poner todos y luego especificar a quiénes me refiero. También la elipsis, esto también lo hemos visto en los poemas, ¿vale? En lugar de volver a repetir, pues Juan vino a verme ayer y vendrá mañana también, ahí no es necesario volver a decir que es Juan, porque ya la conjunción, la unión entre los dos verbos nos permite intuir que el sujeto es el mismo. En el caso de la elipsis verbal, lo mismo. Los alumnos pequeños entran antes en clase y los mayores después. Ya sabemos que es que los mayores entran después, no hace falta repetirlo, ¿vale? Es un elemento de cohesión. Y la comparativa, pues igual, es tan estudioso como su hermano es estudioso. No hace falta volver a decir esta segunda parte, porque ya sabemos que nos estamos refiriendo al adjetivo estudioso aplicado a una persona y a otra, ¿vale? Y después de la repetición, de la elipsis y el uso de pronombres, el más importante, el mecanismo de cohesión, son los conectores. Ustedes, bueno, ya saben que los conectores sirven para unir ideas, dependiendo de si hago una enumeración, si estoy dando una opinión, utilizaré otros conectores. Bueno, estos se suelen separar por pausas y por comas, ¿no? Eso siempre se los he repetido mucho en las redacciones. Y bueno, puedo colocarlos al principio o al final de la oración. Son bastante movibles en ese sentido. Tienen una tabla en clase con todos los conectores y los diferentes tipos que hay según lo que queramos utilizar. Es decir, recurran a ello para sus redacciones. De todas maneras, si quisieran utilizarlo, no están en clase, también lo tienen en claro, ¿vale? Aunque se lo subí en su momento. Y por último, los elementos de cohesión semántica tienen que ver con el significado. Ya hemos visto los de tipo gramatical. En el caso de los de tipo semántico, pues se trata de utilizar palabras que tengan cierta relación, ¿no? También lo veíamos en el caso de la coherencia. Porque así da también la sensación al lector o al oyente, si está en un texto oral, de que estamos hablando de lo mismo todo el tiempo. Bueno, entre los mecanismos semánticos volvemos a encontrar la repetición cuando utilizamos la misma palabra para conectar ideas. Lo que pasa es que da cierta sensación de que hay una pobreza léxica, porque si usamos todo el rato la misma palabra, parece que no conocemos otras similares, otros sinónimos. Por eso siempre les digo que es bueno utilizar sinónimos, incluso buscarlos si no los conocen. Porque si yo digo, una carta no es nada y lo es todo, cuando doña Inés ha penetrado de nuevo en la salita, traía en la mano una carta, la carta es la alegría y es el dolor. Suena como un poco redundante. Por eso a veces podemos utilizar palabras que forman parte del mismo campo semántico, es decir, que es léxico de un mismo tema o relacionado con un mismo tema. Por ejemplo, en este texto es relacionado con la playa. Esa arena, esas piedras, ese cielo, ese sol, ese silencio, ese dolor. Alrededor de ellos, hasta perderse de vista, estaban las crestas movedizas de las dunas. Utilizamos palabras que tienen que ver con la playa. O usar sinónimos y antónimos, que crea también unidad entre las partes del texto. Por ejemplo, un marino nunca decía en calle o baré,
encallar o varar se utilizan como sinónimos. El verbo común era tocar. Toqué fondo, toqué el muelle. De cualquier modo, observó que también ella había usado el término marino abordaje. En lugar de en lugar de choque o colisión, ¿no? Estoy usando varios sinónimos, varias palabras que tienen un significado común, ¿vale? Encallar, varar, marino abordaje, choque o colisión tienen que ver, están hablando todo el rato de lo mismo. En el caso en el que pues un barco toque o choque con un puerto, con un muelle. Bueno, y aquí tienen algunas relaciones semánticas que simplemente por recordarlas, porque no me interesa que ahora aprendan esto, pero sí que lo tengan en cuenta, ¿vale? La sinonimia pues tiene que ver con el uso de palabras con el mismo significado. Ana hizo una sugerencia interesante, pero su propuesta fue rechazada. Sugerencia y propuesta son sinónimas, son palabras que dicen lo mismo, se expresan lo mismo. Con referencia a sinonimia textual se refiere sobre todo, bueno, esto se usa mucho en los medios de comunicación. En realidad no son palabras sinónimas, pero se pueden entender como tal. David Bisbal ofrecerá un concierto en Granada. El cantante almeriense llegará a la ciudad el próximo sábado. Como David Bisbal es de Almería, pues se utiliza una expresión bueno, sinónima de él para no volver a repetir su nombre, ¿vale? La hiponimia, que sustituye un término por otro más restringido, por ejemplo, me prepararon la comida en el campo, el gazpacho estaba muy bueno. Comida es el término general y gazpacho es la forma concreta. Mientras que la hiperonimia es al revés, se opta por la palabra más globalizadora. Suele jugar al baloncesto, los deportes le encantan. Baloncesto es más concreto, deportes es más general. ¿No? Y la antonimia son palabras pues contrarias. Detesta las discusiones, adora las situaciones tranquilas. Discusión y tranquilidad, bueno, situación tranquila son antónimos. No puede ser real, esta situación tiene que ser irreal, ¿no? Real y real. Algunos son más fáciles de conocer, algunos antónimos, pero otros son más complejos. ¿De acuerdo? Pues nada, esto es todo y espero que cualquier duda puedan planteármela en clase o por Classroom.